Bienvenidos un día más, o quizás por primera vez, a mi canal, vuestro espacio dedicado al drama, al romance, a las intrigas y, por supuesto, a todo lo que nos hace amar las producciones televisivas de Turquía. Hoy traigo un vídeo cargadísimo de información, de esas que os gustan, de las que os hacen comentar y compartir con vuestros amigos fans. Vamos a hablar de cancelaciones inesperadas, de regresos que nos han dejado boquiabiertos y, como no podía ser de otra manera, de algunos secretos jugosos que se esconden detrás de las cámaras. Así que preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá, porque este vídeo va a estar de infarto. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo turco, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os perdáis ni un solo vídeo sobre vuestras series favoritas, las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, mis opiniones y análisis sobre los últimos episodios. No os arrepentiréis. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues ya sabéis, activad la campanita para no perderos ninguna notificación. Vamos a ello. Hoy vamos a empezar hablando de un tema que nunca nos gusta, pero que lamentablemente es una realidad en el mundo de las series, las cancelaciones. Y es que a veces, por mucho que amemos una serie, las cadenas deciden ponerle fin, ya sea por bajas audiencias, problemas de producción o simplemente porque la historia ha llegado a su fin. Una de las cancelaciones más recientes que ha dado que hablar es la de XYZ, una serie que prometía mucho al principio, con una trama intrigante y un elenco de actores talentosísimos. La verdad es que la noticia nos pilló a muchos por sorpresa, ya que la serie tenía una base de fans bastante sólida, pero parece que los números no acompañaron y la cadena tomó la difícil decisión de cancelarla. Lo que sí es cierto es que esta cancelación ha generado mucha controversia, con fans que se han manifestado en redes sociales pidiendo una segunda oportunidad. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que otra plataforma de streaming rescate la serie, algo que ya ha ocurrido en el pasado con otras producciones. Ojalá tengamos noticias positivas al respecto. Pero profundicemos un poco más en el caso de XYZ. La serie, que contaba la historia de una joven abogada que luchaba contra la corrupción en una poderosa corporación, había captado la atención del público por su ritmo ágil, sus giros inesperados y la química palpable entre sus protagonistas. Las primeras críticas fueron muy positivas, y la audiencia se mantuvo fiel durante los primeros episodios. Sin embargo, a medida que avanzaba la temporada, la trama se fue volviendo más compleja y confusa, lo que provocó una disminución en el número de espectadores. Además, algunos rumores apuntaban a que la producción había sufrido problemas económicos, lo que había afectado la calidad de los últimos episodios. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la cancelación de XYZ ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans, que ahora esperan con ansias un milagro que permita el regreso de la serie. La campaña en redes sociales, bajo el hashtag #SabeXYZ, sigue activa, y los fans no se rinden. Incluso han organizado peticiones online y han enviado mensajes masivos a las plataformas de streaming, rogando que consideren rescatar la serie. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Pero no todo son malas noticias en el mundo de las series turcas. Porque así como hay cancelaciones, también hay regresos que nos llenan de alegría. Y uno de los regresos más esperados de los últimos meses es el de ABC. Sí, lo habéis oído bien, ABC vuelve a la pantalla. Después de un par de años de ausencia, esta serie que nos robó el corazón con su historia de amor y superación, regresa con una nueva temporada llena de sorpresas. Lo que más nos emociona de este regreso es que gran parte del elenco original estará de vuelta, incluyendo a los protagonistas que tanto amamos. Además, se han incorporado nuevos personajes que prometen darle un giro interesante a la trama. La verdad es que las expectativas son altísimas y estamos contando los días para el estreno de esta nueva temporada. Ya quiero verla. ABC, para quienes no la recuerden, narraba la historia de una joven humilde que se enamoraba de un rico heredero, desafiando las convenciones sociales y los prejuicios familiares. La serie fue un éxito rotundo en su primera temporada, gracias a su trama romántica, sus personajes entrañables y sus escenarios de ensueño. El regreso de ABC ha generado una enorme expectación, y los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro a sus personajes favoritos. ¿Lograrán superar los nuevos obstáculos que se interpondrán en su camino? ¿Su amor será lo suficientemente fuerte como para resistir las adversidades? Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen los seguidores de la serie.
Además, la incorporación de nuevos personajes promete añadir nuevas dimensiones a la trama. Se rumorea que uno de ellos será un antiguo amor del protagonista, lo que sin duda generará conflictos y tensiones en la relación de la pareja principal. Otro personaje nuevo será un empresario ambicioso que intentará arruinar a la familia del protagonista, lo que añadirá un toque de intriga y suspense a la serie. Y hablando de regresos, no podemos olvidarnos de un rumor que está circulando con fuerza en los últimos días. Se comenta, se rumorea que Def, otra de nuestras series favoritas, podría tener una secuela o un spin-off en el futuro cercano. Aún no hay nada confirmado, pero las redes sociales están que arden con esta posibilidad. Los fans de Def están clamando por más historias de sus personajes favoritos y los productores parecen estar escuchando. Crucemos los dedos para que este rumor se haga realidad. Def fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. Su trama innovadora, sus personajes complejos y su estética vanguardista la convirtieron en un fenómeno cultural. La serie exploraba temas como la identidad, la memoria y la pérdida, a través de la historia de un grupo de jóvenes que intentaban reconstruir su vida después de un trágico suceso. El final de Def dejó un sabor agridulce en el paladar de los fans, que se quedaron con ganas de saber más sobre el destino de sus personajes favoritos. Por eso, la posibilidad de una secuela o un spin-off ha generado tanta expectación. Se rumorea que la secuela se centraría en la vida de los personajes principales 10 años después de los acontecimientos de la serie original. ¿Cómo han evolucionado sus vidas? ¿Han logrado superar sus traumas? ¿Han encontrado la felicidad? Estas son algunas de las preguntas que podría responder la secuela. En cuanto al spin-off, se dice que se centraría en la historia de un personaje secundario que se ganó el cariño del público. ¿De quién se tratará? ¿Qué nuevas aventuras le esperan? Tendremos que esperar para descubrirlo. Ahora, vamos a entrar en la parte más jugosa del vídeo, los secretos detrás de las cámaras. Y es que en el mundo de las series turcas, como en cualquier otra industria del entretenimiento, hay muchas cosas que no se ven en la pantalla. Por ejemplo, se dice que durante el rodaje de GHI, los protagonistas tuvieron serios problemas de relación. Aparentemente las tensiones entre ellos eran evidentes y esto afectó el ambiente en el set. Aunque los actores siempre negaron los rumores, fuentes cercanas a la producción aseguran que la situación era bastante tensa. Vaya drama. En GHI, la química entre los protagonistas era fundamental para el éxito de la serie. Sin embargo, parece que esa química solo existía frente a las cámaras. Detrás de ellas, la relación entre los actores era tensa y conflictiva. Se rumorea que los problemas comenzaron por diferencias creativas sobre cómo interpretar sus personajes. También se dice que había celos profesionales, ya que ambos actores competían por destacar en cada escena. La situación llegó a ser tan insostenible que incluso se produjeron discusiones acaloradas en el set, lo que afectó el ambiente de trabajo y retrasó la producción. A pesar de los esfuerzos de los productores por mantener la situación en secreto, los rumores no tardaron en filtrarse a la prensa, lo que generó aún más tensión entre los actores. Al final lograron terminar la serie, pero su relación nunca volvió a ser la misma. Otro secreto que ha salido a la luz recientemente es el de la intensa competencia entre dos actrices protagonistas de JKL. Se rumorea que ambas actrices se disputaban el protagonismo y que hacían todo lo posible por destacar en cada escena. La rivalidad era tan fuerte que incluso llegó a afectar la trama de la serie, ya que los guionistas se veían obligados a escribir escenas que favorecieran a una u otra actriz. Menudo culebrón. La competencia entre actrices es un clásico en el mundo del espectáculo, y JKL no fue una excepción. Las dos protagonistas de la serie eran jóvenes, ambiciosas y talentosas, y ambas querían ser la estrella. Se rumorea que la rivalidad comenzó por cuestiones de vestuario y maquillaje. Cada una quería lucir mejor que la otra, y no dudaban en criticar el trabajo de sus compañeras. La situación escaló cuando los guionistas comenzaron a favorecer a una de las actrices en detrimento de la otra. Esto generó aún más tensión y resentimiento, y la rivalidad se trasladó a la pantalla. Las actrices competían por cada plano, cada diálogo y cada gesto, y hacían todo lo posible por eclipsar a su compañera. La situación llegó a ser tan extrema que los productores tuvieron que intervenir para evitar que la serie se viera afectada. Pero no todos son dramas y rivalidades en el mundo de las series turcas. También hay historias de amistad y compañerismo que nos inspiran.
Por ejemplo, se sabe que los actores de MNO son grandes amigos en la vida real y que se apoyan mutuamente tanto dentro como fuera del set. Esta buena vibra se transmite a la pantalla y es una de las razones por las que la serie ha tenido tanto éxito. La amistad entre los actores de MNO es un ejemplo de cómo el compañerismo puede marcar la diferencia en el éxito de una serie. Los actores se conocieron durante el casting y conectaron de inmediato. Desde el principio, se apoyaron mutuamente y crearon un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Se rumorea que los actores pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, saliendo a cenar, viendo películas y compartiendo sus experiencias. Esta amistad se tradujo en una gran química en la pantalla, lo que hizo que los personajes fueran más creíbles y entrañables. Además, los actores se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, tanto dentro como fuera del set. Se rumorea que uno de los actores sufrió una crisis personal durante el rodaje, y sus compañeros lo arroparon y le brindaron todo su apoyo. Esta amistad y compañerismo son una de las razones por las que MNO ha tenido tanto éxito y ha conquistado el corazón de millones de espectadores. Y hablando de éxito, no podemos olvidarnos de mencionar el fenómeno de las series turcas a nivel internacional. Cada vez son más los países que se suman a la fiebre de las producciones turcas, atraídos por sus historias apasionantes, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes. Las series turcas se han convertido en un verdadero fenómeno cultural y están conquistando corazones en todo el mundo. Pero, ¿cuál es el secreto de este éxito? Para mí, una de las claves es la capacidad de las series turcas para conectar con el público a nivel emocional. Sus historias son universales y abordan temas como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. Además, las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción, sus guiones bien elaborados y sus actuaciones impecables. Las series turcas han logrado conquistar el mundo gracias a una combinación de factores. En primer lugar, sus historias son universales y abordan temas que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. El amor, la familia, la amistad, la superación personal y la lucha por la justicia son temas que interesan a todos, independientemente de su nacionalidad o idioma. En segundo lugar, las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción. Los guiones son bien elaborados, las actuaciones son impecables, la fotografía es cuidada y la música es emotiva. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocionalmente atractiva para el espectador. En tercer lugar, las series turcas han sabido aprovechar las nuevas tecnologías y las redes sociales para llegar a un público más amplio. Las series se transmiten en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, lo que permite que sean vistas en todo el mundo. Además, los actores turcos tienen una gran presencia en las redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de sus vidas personales y profesionales, lo que les permite conectar con sus fans de una manera más cercana y personal. Otro factor importante es la belleza y el carisma de los actores turcos, que han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Nombres como Can Yaman, Demet Özdemir, Burak Özçivit y Hande Erçel se han convertido en verdaderas estrellas internacionales y son seguidos por millones de personas en redes sociales. Estos actores no solo son guapos y carismáticos, sino que también son talentosos y versátiles. Han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde héroes románticos hasta villanos despiadados. Además, muchos de ellos son políglotas y han participado en producciones internacionales, lo que les ha permitido llegar a un público aún más amplio. Su fama ha trascendido las fronteras de Turquía y se han convertido en verdaderas estrellas globales. En fin, el mundo de las series turcas es fascinante y está lleno de sorpresas. Cancelaciones, regresos, secretos detrás de las cámaras y un éxito arrollador a nivel internacional son solo algunos de los ingredientes que hacen de este universo un lugar apasionante para los amantes del drama y el entretenimiento. Y con esto llegamos al final de este vídeo cargado de información y cotilleo turco. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo al prepararlo. Para resumir un poco, hemos hablado de cancelaciones inesperadas, de regresos que nos han llenado de alegría y de algunos secretos jugosos que se esconden detrás de las cámaras. También hemos reflexionado sobre el éxito de las series turcas a nivel internacional y sobre los factores que contribuyen a este fenómeno. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para este canal. Gracias, gracias, gracias. Ahora,
Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido las noticias que he compartido en este vídeo? ¿Cuál ha sido la cancelación que más os ha dolido? ¿Qué regreso os emociona más? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y no os olvidéis de interactuar con otros fans de las series turcas. Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. No os perdáis mis próximos vídeos, que vendrán cargados de más noticias, análisis y cotilleo del mundo del espectáculo turco. Os espero. Hasta la próxima.